Tribuna Histórica, programa institucional de la Academia de Historia de Palmira, para conocer y rescatar la memoria histórica y el patrimonio cultural de la Villa Las Palmas, con identidad y sentido de pertenencia. Palmira, ciudad de conocimiento. Director Víctor Manuel Lozano Cerón. Presentadores Arnovio Díaz Ospina, Esperanza del Socorro Rodríguez Figueroa, Diego León Moncada García. En la hacienda Real de Lima y en la hacienda Oro y en este sector que empezaba a consolidarse de Llano Grande, y eran los terrasgueros. Los terrasgueros. Yo he definido los terrasgueros, pero voy a leerles aquí como los terrasgueros, doble R y Z, terrasgueros. Yo los he definido como lo siguiente: un terrasguero: individuos que pagan en dinero o especie por un pedazo de tierra cultivable al dueño de la tierra, en este caso los hacendados, y sirven de legitimadores en la legalización de las divisiones territoriales llevadas a cabo una vez terminada la colonia y cimentada la república. Voy a leer de nuevo cómo lo definí: terrasgueros: individuos que pagan en dinero o especie por un pedazo de tierra cultivable al dueño de la tierra, en este caso el hacendado. En este caso, a los hacendados sirven de legitimadores en la legalización de las divisiones territoriales llevadas a cabo una vez terminada la colonia y cimentada la república. ¿Por qué? ¿Por qué aquí? Porque la ruptura que se da con España es una ruptura en todos los planos, y uno de esos planos es lo jurídico. Entonces ya estas tierras dejan de pertenecer a la corona española, y entonces, ¿ahora a quién van a pertenecer? Pues los hacendados van a decir: mis abuelos, yo soy descendiente de los Pizarro, como sucedió aquí con uno de los hacendados acá arriba, los Pizarros. Venían conquistadores, se asentaron en esta parte, y entonces ellos necesitan quien les legitime que esas tierras y que la extensión de esas tierras de aquí hasta allá. Entonces, ¿qué mejor que los terrasgueros? Entonces, lo que uno encuentra en los textos de escribanía y en los textos de notariales ya, donde estos terrasgueros legitiman esa propiedad, van a testimoniar de que mi abuelo vivió en estas tierras y le sirvió al señor Pizarro, o al señor Cabal, o al señor Figueroa, y mis abuelos, nosotros continuamos aquí sirviéndole a los hijos del hacendado o del conquistador, y efectivamente estas tierras de aquí donde estamos, hacia allá o hacia allá, le pertenecen. Esa fue la manera de los hacendados legitimar la propiedad sobre la tierra. Profesor, una pregunta: ¿qué connotación tenían los terrasgueros? ¿Qué cualidad? Era una relación casi de servidumbre. Era una relación, si lo miramos con las relaciones de producción feudales de Europa, eran una especie de siervos, pero no los defino, y creo que sería un error definirlos como siervos. Pero en el sentido de que tenían libertad. Tenían libertad frente al hacendado. Ya podían contratar, por ejemplo, una de las cosas que podían ellos contratar con el hacendado, pero también les servían de legitimadores de esas tierras, para que una vez rotas las relaciones jurídicas con España, con la colonia, con el rey, con la corona española, entonces estas tierras, en las nuevas relaciones republicanas, en la concepción de un Estado republicano, de que todos somos iguales ante la ley, y también de que la propiedad privada empieza a desempeñar un rol totalmente diferente al que desempeñaba en la colonia. Entonces había que legalizar y legitimar esas tierras, tenían que tener un propietario, y era el hacendado que estaba allí, que había recibido esas tierras de su papá y su papá de su abuelo conquistador, ¿sí? Entonces ya esos terrasgueros cumplieron esa función de venir a la notaría o a la escribanía
y decirle al señor notario: yo doy fe, y dar su testimonio, decir: esas tierras le pertenecen al señor Cabal, al señor Sinisterra, al señor Pizarro, porque mis papás estuvieron allí, mis abuelos, incluso nosotros hemos cultivado la tierra, y ahorita nosotros tenemos un contrato con el señor fulano de tal, y así, y le pagamos mensualmente, o le pagamos anualmente, o le pagamos semanalmente. Entonces se legitimó la propiedad en manos de estos hacendados. Muy importante eso, porque era romper un título de propiedad con España, con la corona, y ya tener ese título de propiedad los hacendados. Esa fue la función muy importante, por un lado. Pero los terrasgueros también van formando núcleos poblacionales muy importantes. Esos núcleos poblacionales, que en el caso ya de Llano Grande, son los que nos van a permitir tener entonces unos asentamientos poblacionales de ellos como fuerza de trabajo dominante. Los terrasgueros se convirtieron en la fuerza de trabajo dominante, y se van a generar un tipo de relaciones laborales y jurídicas totalmente diferentes que de las que tenían en la colonia. De ahí que es arriesgado pues decir que eran siervos, pero encontré otra connotación, y es de fieles. Cualquiera no era terrasguero tampoco, sino que eran fieles. Incluso al firmar el contrato recalcaban mucho de que eran fieles, eran respetuosos del reconocimiento de la propiedad privada del hacendado. Se empieza a dar la connotación ya de propiedad privada, que ya se tiene en Londres, se tiene en los Estados Unidos, se tiene en Francia. Entonces ellos empiezan a generar esa connotación o esa categoría jurídica en ese sentido. Yo los fieles los he definido a partir del estudio pues, que se hizo. He definido los fieles. Fieles viene de feligresía, que es de parroquia. Entonces inicialmente éramos la parroquia, pues se va consolidando la parroquia, y los fieles los definí como individuos seleccionados y recomendados. Lo dicen los mismos textos de escribanía y de la notaría. Dicen, incluso un hacendado le dice al otro: recomiéndeme, o las personas que usted me recomendó para que me hicieran el trabajo, o los fieles que tengo en este momento. Entonces, individuos seleccionados y recomendados para cumplir una labor juramentada. Hacían juramento, incluso quedaban en los contratos juramentada de vigilancia de ciertos servicios públicos, como el abasto de carnicería, por ejemplo. También la fidelidad al hacendado o a la autoridad de la iglesia. Eran personas de mucha confianza. Hoy diríamos que son personas de mucha confianza, como decir uno: recomienden a tal persona para este trabajo, recomienden a tal. Entonces cumplían esa función también de fidelidad con el trabajo que iban a asumir frente al consejo municipal, o frente al alcalde, o también frente al hacendado, o también frente al presbítero, al párroco, en ese sentido. Entonces eran unas personas evidentemente de mucha confianza, de demasiada confianza. Casi que llevándolo al campo actual, en la actualidad, era como una declaración extrajuicio, como se hoy en día, de darle la legitimidad a la cosa en ese momento. Sí. Porque pues, si él, por decir algo, fallece el patrón, el abuelo, y él luego a sus hijos le va a decir que esto sí era su abuelo, entonces sigue cumpliendo la función de los fieles. Sí. Y entonces ahí es donde él entra a la notaría o a la parte de dar el testimonio, que sería como hoy en día ya hablaba una declaración de extrajuicio, ¿cierto? Haciendo el comparativo, ¿no? Sí, claro, sí, no. Los españoles fueron invadidos por 8 pueblos. La última fue por los moros, pero anteriormente ha sido por los romanos, y a ellos se les impuso el derecho romano. Entonces, el derecho romano que acogieron posteriormente los españoles con las cartas con las tablas de
a lo que Alfonso el Sabio. Entonces, ellos toman el derecho romano, y el derecho romano decía que, a diferencia de lo que se había hecho en la colonia, de que como dice el profesor, que el dueño de la tierra era la corona, el rey solamente, acá en el derecho romano se decía que la persona utilizaba el uso, el goce, el disfrute y el abuso. El abuso se sancionó después porque usted podía, para subir los precios, quemar la cosecha de trigo, por ejemplo. Entonces, era un abuso, como matar las reses. Entonces, se le quitó esa característica al abuso. Entonces, con el uso, goce y disfrute eran los tres prerrogativas que tienen derecho de propiedad, que aún los tienen. Entonces, lo que se hace, existen otras dos instituciones que son la posesión, cuando usted explota un pedazo de tierra y no reconoce propiedad de nadie, que usted se dice que es poseedor. Y existe la otra que es la tenencia, que es la del fiel. Sí, yo tengo estas 10 hectáreas, pero esas 10 hectáreas son del doctor Harold Bastidas. Cuando yo digo que las 10 hectáreas son del doctor Harold Bastidas, estoy reconociendo la propiedad en él y yo soy un mero tenedor. Entonces el fiel era un tenedor, no era ni siquiera un poseedor, sino un tenedor. Se reconocía la propiedad en otro. Así que un garante en ese sentido para que se Pero pagaban un arriendo. sí, pagaban un arriendo. Que eso todavía se hace. Todavía se hace, claro, todavía hoy las vamos a ver, casi hay una diferenciación con la parcería también, pero es importante lo que el doctor nos ha aclarado para tener desde el punto de vista jurídico legal una perspectiva. Ahorita vamos a ver desde el punto de vista del uso y producción de esas tierras también, en qué condiciones. Entonces, ¿qué había en la hacienda? ¿Qué fuerza de trabajo encontramos en la hacienda? O sea, persistía todavía la población esclava, pero por lo que les señalé inicialmente, por el conflicto de la guerra de independencia se había deteriorado en cierta medida la población esclava. Ya teníamos los manumitidos por diferentes circunstancias. ¿Saben qué es manumitidos? Bueno, son los esclavos que ya obtienen su libertad, correcto. Entonces, ¿cómo la obtenían? Algunos, cuando el hacendado iba a morir, de buena fe, o sea, declaraba ya, y entonces les daba la libertad a sus esclavos. Por acciones de gracia, también a veces le otorgaban a un esclavo, por lo regular era en Semana Santa o en Navidad, o cuando nacía el hijo o la hija del hacendado. Entonces, en acción de gracia se le otorgaba a uno de los esclavos, se le otorgaba la libertad, y obtenían pues su carta de libertad y eran manumitidos. Tenían que ir a la notaría también a hacer el protocolo, a hacer la escritura ya con la que el esclavo iba a andar con esa escritura para demostrar que era libre. Entonces, manumitidos. Entonces teníamos esas categorías. Y algunos de esos esclavos empezaron a trabajar en las mismas haciendas y obtenían los recursos para comprar la carta de libertad de su esposa o de sus hijos y los convertían en manumitidos. El caso más importante que considero que se dio antes de este proceso de manumisión de carácter, digamos, estatal, se da en Candelaria. La dueña de Candelaria, que también era dueña de tierras en lo que hoy es el Bolo, que es jurisdicción de Palmira, en el municipio de Palmira, ella le otorgó, antes de morir, en su testamento le otorgó libertad a todos sus esclavos, pero además de otorgarles la libertad, le dio un pedazo de tierra, ahí en el Bolo, y algunos parte en Candelaria. Bueno, ahorita registro. Entonces les otorgó no solamente su libertad, su carta de libertad, sino que les dio los instrumentos con los cuales pudieran sobrevivir y mantener y desarrollar. Entonces, fue un punto, eso es uno de los puntos importantes para el desarrollo poblacional. Vamos a tener los siguientes puntos entonces. En los siguientes espacios: Llano Grande,
núcleo de Llano Grande, o sea, donde hoy está lo que les hablé inicialmente, la plaza pública, que hoy es la Plaza de Bolívar, y unos sectores aledaños, va a ser Llano Grande. Vamos a tener también otras haciendas como la Hacienda del Palmar, la Hacienda Santa Bárbara, donde está todavía la Hacienda Santa Bárbara, ahí está, el Papayal, está la Hacienda Vilela, la Trinidad, el Sauce, Huacuco, Loreto, Guayabal y Mirriñao. Estas haciendas es donde encontré que se van a desarrollar los núcleos poblacionales. No es que en las otras haciendas no hubiera población, sino aquí es fundamentalmente donde se van a desarrollar esos núcleos poblacionales. Para 1808 tenemos 440 viviendas, cerca de 200 de esas viviendas en lo que es la plaza pública y sus alrededores, y una calle principal que se le llamó la calle del comercio, que ya ustedes se imaginan cuál es esa calle del comercio. La 30, correcto. La calle 30 va a ser la calle del comercio y la Plaza de Bolívar, y luego vamos a tener al otro lado otro núcleo poblacional muy importante que va a ser la factoría de tabacos. Allá al lado de la factoría de tabacos logré establecer en los archivos notariales que se desarrollaron aproximadamente, inicialmente 40 viviendas, y luego se desarrollaron ya hacia 1850 ya teníamos unas 120 viviendas alrededor de la factoría de tabacos, que hoy es pues el parque de la factoría. Allí era la factoría de tabacos, muy importante en la economía nuestra y en la formación de ese núcleo urbano. Entonces ya tenemos unos puntos referenciales muy importantes, que es la catedral, que es la plaza pública, que es la factoría de tabacos, y se va desarrollando también otros puntos importantes en esto que yo llamo el núcleo urbano. El núcleo urbano, o sea, donde se va a desarrollar o se va a configurar nuestra ciudad. Esa extensión del núcleo urbano va a estar aproximadamente o va a estar conformado aproximadamente unas 64 hectáreas. Es lo que va a ser desde la plaza pública y sus alrededores, van a tener esa área fundamentalmente. Y la primera, digamos, urbanización que se va a dar en nuestra ciudad, que es precisamente proyectada desde la iglesia, del presbítero San, va a ser, para mí él y sus hermanas van a ser unos visionarios. No he podido establecer si fue que viajaron a Europa o a Estados Unidos o a México o a Perú, a alguna otra parte, pudieron viajar y pudieron ver el desarrollo que había, el desarrollo urbano que se estaba dando en esas áreas, pero yo creo que tenían una información vital y fueron quienes iniciaron ese loteo, esa fragmentación de lo que hoy es la Plaza de Bolívar y sus alrededores, para aquel entonces la plaza pública. Y se dio un loteo y una fragmentación en las cuales también se van a representar en ese momento como las élites o quienes tenían mayor poder adquisitivo para acceder a esos lotes, a esas casas lotes. Y es de que alrededor de la plaza pública se establecieron los lotes más costosos, y las casas más costosas, que hoy las vemos todavía. Está en la Casa de las Villas, la podemos ver, la elegancia, el confort que tiene esta arquitectura, y las otras casas que están alrededor de la plaza pública, que lastimosamente fueron destruidas. O sea, se destruyó ese pasado nuestro, esa historia nuestra, y que se han construido los edificios allí, pero afortunadamente todavía nos quedan algunas casas allí en el marco de la plaza pública y sus alrededores, y todavía en la calle 30 o la calle del comercio en ese momento, que todavía están allí, están todavía, algunas están que se caen, algunas de esas, y todavía también ver cómo podemos conservar algunas de esas viviendas que hacen parte de nuestro pasado, de nuestra historia como ciudad.
Se va a producir también un cambio no solamente espacial de esta fragmentación de la hacienda de Llano Grande y de las haciendas aledañas a la plaza pública, sino que también va a haber una explosión demográfica bien interesante en nuestra ciudad. Vamos a pasar en 1786 el padrón o el censo poblacional nos arroja para Palmira 2.767 habitantes. ¿En qué fecha? En 1786 ¿Cuántos habitantes? nos arroja 2.767 habitantes. Y ya para el año de 1802, en el padrón de 1802, tenemos 3.880 habitantes en Palmira. Un despegue poblacional muy interesante, muy importante, y es lo que va a permitir precisamente ese acceso, o sea, que es muy importante para el próximo padrón, el padrón de 1888, no se empadronó Palmira, no sabemos si es que se perdió también. Dicen que cuando se inundó el archivo de Cali, allí se perdieron muchos documentos y entre ellos se perdió el padrón de ¿En qué fecha? 1808. Pero logra el sitio de Yunde, sobre el cual había como acceso de población hacia el núcleo de Palmira. Y miren lo que nos arroja el censo de 1802. Nos arroja poblaciones jurídicamente libres y étnicamente negras, mulatas, mestizas y pardas. ¿Sí? En el sector urbano, lo que yo entre comillas pues llamo el sector urbano, ascendían a 1.642 y sumando los 885 del sector rural, da un total de 2.527 personas, lo que constituía el 65% de la población de Palmira. O sea que los hacendados era minoritaria eso. La población esclava étnicamente negros y pardos y mulatos en el sector urbano ascendían a 156 individuos. ¿Sí? En lo rural eran 656 para un total de 715, constituyendo el 18% de la población en ese momento. Y la población blanca distribuida entre nobles y plebeyos, porque habían blancos, pero se habían arruinado por algunas circunstancias. Blancos pobres. Sí, blancos pobres. Blancos, españoles, pero se habían pobres. Incluso sus familias los discriminaban a veces, los hacendados, como que ya son pobres, y los de Cali miraban como raritos a los de Palmira y los de Buga también a esos blancos. Entonces, de allí que el título de mi texto, de mi libro, se llama Entre Hacendados y Plebeyos, porque es precisamente para mostrar eso que el doctor Pedro me recomendó como un arco iris aquí, como esa amalgama de colores que produce esa mezcla de estos sectores poblacionales que he señalado aquí. Entonces, de allí que me llame la atención, es entre esos nobles y plebeyos, aunque ya esos títulos nobiliarios, pues, una vez rotan, pero seguían, incluso algunos haciéndose llamar aquí como marqueses y duques. Entonces nos da, siendo los primeros, es decir, los nobles en la área urbana, 217 personas, más los 184 del sector rural, ascendió a un total de 401 personas, o sea, entre nobles y plebeyos, es decir, nobles que se arruinaron, que se volvieron pobres, todavía en el área rural y el área urbana. Y población indígena, solo aparecen resignados 5 indígenas en la propiedad de don Francisco Vaca y 3 montañeses en Llano Grande, acá ya en la hacienda de Llano Grande. Esa es como la mezcla que tenemos de nuestra población inicial, o sea, de donde venimos los que estamos hoy, de aquí de estas características, de hacendados, de plebeyos, de nobles, de negros, de mulatos, de zambos, toda esta mezcla que se da. Bien, en estas condiciones que les acabo de señalar poblacionalmente, y lo que recojo y lo que percibo de estos textos notariales es que los hacendados tenían mucha claridad, tenían una claridad suficiente en cuanto a, por un lado, la carencia de mano de obra indígena que había sido extinguida. Fue extinguida aquí por las diferentes confrontaciones que se dieron aquí. Y la mano de obra esclava
la mano de obra esclava que solo algunos hacendados poderosos de nuestra región podían seguirla manteniendo. Aún también siendo conscientes que venía el proceso de manumisión o de emancipación y que había que cumplir porque era un compromiso de Simón Bolívar. Se habían establecido que en el territorio de la Nueva Granada se iba a acabar la esclavitud y se daba esa puja y esa lucha todavía entre los hacendados porque habían invertido mucho dinero en esos esclavos y habían cedido para la guerra, para la guerra de independencia, habían cedido algunos o muchos de esos esclavos, así que ya su capital se había diezmado allí. Y los esclavos adquirieron un gran valor, los esclavos que tenían 8 o 10 años. Y valía más los que todavía eran africanos, que habían sido que los nacidos aquí, en la Nueva Granada, o los colombianos, pues ya los colombianos. Entonces su valor disminuía, pero todavía les permitía tener un usufructo de esa mano de obra esclava por lo menos por 10 años o 20 años más. Se los permitía la legislación. Así que se volvieron muy apetecidos estos esclavos y esclavas entre 8 y 10 años de edad. Aquí viene lo importante de los terrasgueros, lo que han preguntado aquí. El hacendado, en medio de estas dos condiciones, no hay población indígena, la población esclava está en esas condiciones, donde echan mano para mantener sus haciendas, en esa población libre, en esa explosión demográfica que se generó. Entonces, ¿cómo atar esa población libre, jurídicamente libre, atarla a la producción de sus haciendas? Y también lo que hemos señalado para que sirviera de un ente legitimador para legalizar la propiedad sobre la tierra. Entonces, la sujetaron. ¿De qué manera la sujetaron? Como terrasgueros. Los sujetaron como terrasgueros. Y algunos de ellos en documentos notariales los encuentro que en cierta medida cumplen algunas funciones de producción al hacendado de sus otras tierras y en otro espacio de tiempo cumplen, ahí es donde parece que fue una relación casi de carácter. La diferencia que hay, un símil se puede hacer, por ejemplo, entre el poblamiento del suroccidente colombiano con el poblamiento de Antioquia. Así, sí. Porque eso es totalmente diferente. Allá un padrón, una cantidad de tierra, se conseguían mujeres, se quedaban 5 o 6 hijos y le daba su extensión de tierra. Ese hacendado allá tenía una mentalidad totalmente diferente, correcto. Sí. Incluso no, población esclava era muy escasa, casi la que tenían para el Quito, o sea, en ese triángulo, casi que esa población esclava ya, pero más lo hicieron con sus hijos, con su familia, que con la explotación, porque en algunos documentos que se han encontrado, ellos calculaban cuánto debían invertir en un esclavo y cuánto debían invertir en un hijo. Entonces sabían que era más rentable y productivo el hijo que el esclavo. Eso allí sí, su mentalidad, la mentalidad de ellos que iba en otra dirección totalmente opuesta. Quiero leerle lo que escribo precisamente en esta relación tierra-fuerza de trabajo. Dice: la terrasguería en este caso, por estar en cierto grado supeditados al hacendado, en tanto que aumenta la productividad de la tierra sin alcanzar a determinar sobre el tipo de uso del suelo, lo que me está diciendo ahorita, sin alcanzar a determinar sobre el tipo de uso del suelo. En este sentido, parece manifestarse, impuesta por las necesidades objetivas, una cierta actitud política clientelar para la sujeción de la fuerza de trabajo libre que permaneciera atada a la hacienda. Y es que cuando se hacen las reformas constitucionales, estos terrasgueros adquieren también el derecho de elegir, de votar. Así que esos terrasgueros se van a convertir en una clientela política para el hacendado, para las elecciones, porque empiezan a darse elecciones también. Esa es una parte que está también brutica allí en los archivos del Consejo Municipal, que fue también otra como de las inquietudes que tuve de analizar las elecciones en este periodo de
1824 a 1854. Eso está último ahí para que lo estudiemos. Ese material está ahí en el Consejo Municipal para ser estudiado. Precisamente cómo se dieron las elecciones en este tiempo. Y cómo esos terrasgueros también se convirtieron en una fuerza clientelar del hacendado para obtener los votos, que le permitieran llegar al Consejo Municipal o llegar a las alcaldías. Entonces va a ser importante o ser diputados al Cauca. Entonces así es muy importante también el estudio de esa parte. Ahí tenemos los archivos que se hace necesario estudiarlos, analizarlos. Entonces ya les he hablado pues, del espacio urbano, como teníamos 440 casas, ya eso nos dimensiona el espacio urbano que se va consolidando en Palmira. Ya hay calles, ya están trazadas las calles, está trazada la calle 30, la calle del Comercio, la 28 que era la calle Redal, el camino Redal, que era anteriormente también el camino de indios, indígenas. Entonces esa carrera 28 tiene una gran historia para nosotros también. Ese es un camino muy importante, y también vemos cómo alrededor de ellos se va trazando también la otra ecuación pues, del desarrollo urbano en Palmira. Entonces vamos a tener esos dos ejes referenciales también: la plaza pública con su calle del Comercio, la calle 30, y la factoría de tabacos con su otra calle principal, que es la carrera 28 o la calle del Camino Real o el Camino Indígenas, para que se ubiquen ustedes espacialmente cómo vamos a ir. Y eso va a llevar a que el Consejo Municipal discuta cómo hacer el puente pues, que conecte esos dos sectores, y lo van a construir el puente allí que también por ahí quedan unos ladrillitos, por ahí los podemos ver detrás de Confandi, sí, detrás de Confandi, ahí podemos ver todavía unos residuos del puente, el puente de la Alianza. Allí, uno baja allí y lo mira y todavía ese puente tuvo una importancia también para ligar esos dos núcleos poblacionales que fueron el de la factoría y el de la plaza pública o el espacio que se ha dado. Entonces tenemos, en Llano Grande se concentran 184 casas, en La Bolsa 119, en Coronado 40, Yunde 30, Palma Seca 13 y San Juan de la Torre 12. En menor cuantía en el sitio del Trejo con 9 y Guanabanar con 8 casas. Pero estas casas van mostrando ya una característica bien interesante, que no es la casa solar. O sea, se acostumbraba a las primeras, casi que en lo que hoy tenemos una cuadra de 100 por 100, en un área de 100 metros por 100 metros, y allí estaba la casa. O sea, era una casa solar, y esa casa solar servía también de una unidad productiva. Pero luego se van dando las condiciones para que las casas estén una seguida de la otra. ¿Dónde se va a presentar eso? En el marco de la plaza y en la calle del Comercio. Se va a dar ya esas características de una casa seguida de la otra. Y la podemos ver ahí al frente de la Casa de la Cultura. Se ubican al frente de la Casa de la Cultura, en calle 30, carrera 24, ya vemos esas casas que tienen su pared que las divide y sigue la una de la otra. Así en la parte interior tengan unos patios enormes, pero ya no es la casa rodeada de árboles, sino ya la continuidad, una pared continua a la otra. Y se va produciendo pues esa segregación socioespacial en el marco de la plaza, los poderosos, los hacendados, y en esa medida van disminuyendo. Incluso los extranjeros que llegan procuran hacerse a una casa allí en el marco de la plaza para poner sus tiendas de comercio. Esas tiendas de comercio las manejan los hacendados con un dependiente, a veces tienen 1 o 2 dependientes, esas tiendas de comercio, y los europeos que van llegando también procuran o ellos mismos atender su casa de comercio o tener un dependiente para que se las atienda. En las décadas de los 40 y 50, ya en 1840 y 1850, podemos apreciar un cambio considerable en la morfología urbana, es decir, lo que les estoy hablando en este momento. Pues ya existen varias cuadras que presentan continuidad en las fachadas, como el fortalecimiento de los 5 barrios que existían ya a principios del siglo XIX, manifestando lo que anota estos arquitectos e historiadores están de la Universidad del Valle, Mosquera y Jacques April, que es un francés,
nos dice el solar urbano deja de ser un conjunto global, lo que les digo ahorita, ahí tenían hasta vacas, tenían huertas, tenían de todo aquí en esa casa solar, de todo tenían allí, entonces dice un conjunto global y multifuncional, y se le atribuye un papel más reducido y más especializado, pues con las haciendas y el poblamiento rural disperso, la casa-lote del pueblo tiende a perder su papel económico y alimenticio inicial para convertirse en sencilla residencia. Entonces ya vamos a tener las casas de 2 pisos, en la parte de abajo las tiendas de comercio, donde van a traer ya no solamente las mercaderías de Castilla, sino que nos van a entrar mercaderías de Francia, de Londres, de los Estados Unidos. Incluso por ahí en estos textos se encuentran hasta las marcas, de los machetes, las marcas de los trapiches, las marcas de la ropa, todo eso, o sea que va a ser importante también valorar eso, porque se va pasando de depender única y exclusivamente del comercio de Castilla, y ya se empieza a tener un gusto totalmente diferente, tanto en los muebles, en la ropa, en los cubiertos, en la loza, de otros sitios como es Londres, como es Francia o los mismos Estados Unidos, e incluso la intencionalidad también de montar fábricas para producir loza, y se va a hacer en Medellín y se va a hacer en Bogotá, se van a montar las primeras fábricas para hacer loza ya nacional. Entonces también va variando esa perspectiva. Entonces, de hecho, necesita menos terreno para ganados o huertas, trayendo como consecuencia directa una disminución del lote y la generalización de la manzana de 8, 10 o 12 solares. Entonces va cambiando la morfología espacial y se va modificando sustancialmente. Se modificó ya esas haciendas que estaban muy aledañas a la plaza pública. Se va cambiando la estructura totalmente de ellas y va construyéndose la morfología ahora sí de lo que yo llamo la ciudad, de lo que ya se va a hacer o se va a consolidar como ciudad. Y eso nos va a permitir pues pasar de villa a ciudad. Y otra cosa muy importante es que el Consejo Municipal se va a apropiar de esto. Los concejales, ¿saben para el momento cuántos eran los concejales? El número de concejales, ¿no se imaginan? Sí. No, eran 3 concejales. Después aumentó a 5 concejales. Ya. Pero esos 3 concejales que eran asentados verticalmente tenían una claridad en torno a estos procesos que se iban generando. Entonces vamos a tener, pero ¿saben que descubrí algo? Que las mismas prácticas que se ven ahora, que sí se dan, por ejemplo, cuando la contratación para la construcción del cementerio, para la construcción de la alcaldía, de la cárcel, de la escuela, era lo mismo, haciendo trocí, y que algunos trocí duraron como 40 y 50 años. Era para hacer las construcciones. Por unos lados, porque se manifiesta que no habían los recursos, que no se contaban con los recursos, y los mismos conflictos que se generaron, como la presencia de Obando acá y todos esos conflictos que se siguieron dando. Es otra parte de estudio también, muchos bandidos, esa parte del bandidaje en este proceso también. Algunos fueron los mismos esclavos que quedaron libertos y aprendieron a guerrear. Algunos eran guerreros, los trajeron del África, transmitieron eso, como ven con Biomo, que se anotó aquí, como el Negro Victoria también, que hizo bastante llavura. El Negro Victoria aquí terminó en F militar de Cali, ciudades patrióticas, y luego fue el Negro Victoria, fue asesinado, pero porque hubo prestigio y corrió. Entonces muchos de estos negros libertos hicieron bandidaje. Muchos de estos mulatos que no lograron insertarse pues dentro de este proceso de transformación económico que se estaban dando, eran los que asaltaban el tabaco. Cuando llevaban el tabaco, asaltaban el tabaco, el azúcar, que eran panes de azúcar, y los cueros que se exportaban, todos sombreros. De aquí de Palmira exportábamos
exportábamos sombreros, exportábamos el azúcar, exportábamos el tabaco, logramos exportar hacia Bremen, hacia Alemania, hacia el Callao en el Perú, hacia Nueva York, o sea, exportamos productos Palmira. Y cuando iban a salir los productos, pues estaban los bandidos acechando por aquí, muy cerca. Y aquí lo reseño también como algunos de esos que fueron capturados, había personas que servían de fiador, de fianza, y les daban la ciudad por cárcel. Y se comprometía, ahora les leo esa parte ahí también, que es la otra parte como interesante. Vamos a tener los núcleos poblacionales en la hacienda Loreto. Lo que es la hacienda Loreto, hoy el barrio Loreto, esa era la hacienda Loreto, ahí se desarrolló el núcleo poblacional. En la hacienda La Benedicta, también en la hacienda Benedicta, ahí se va a desarrollar otro núcleo poblacional. Un potrero muy importante de la señora María Manuela Cabal, que estábamos hablando ahorita, que es La Legua, en la hacienda Loreto, en un terreno muy amplio, también ahí se va a desarrollar otro núcleo poblacional que luego se va a juntar, la ciudad se nos va a ir extendiendo hacia ese lado, hacia Loreto, y todavía hoy encontramos cuando uno baja de la clínica Palmira, cuando uno baja de allí y sube, todavía encuentra uno casas que son de este periodo, y todo ese núcleo de allí se va a ir juntando hacia el lado de la factoría, y luego se va a juntar con el núcleo poblacional desarrollado a partir de la plaza pública. Vamos a tener también en la hacienda Papayal, que la hacienda Papayal llegaba hasta lo que hoy es la Colombina, lo que es allí vamos a tener propiedad de la señora Espina y Escobar, y otras de menor dimensión como la del Rincón o la hacienda El Sauce, donde se va a desarrollar lo que hoy es la Colombina, lo que hoy es ese sector pues, de esa parte hacia el batallón. Pero la hacienda Biserta sí es de nueva data, ¿cierto? Bisertas son de este proceso. Bisertas, estoy hablando de 1824 a 1854. Incluso vienen de más atrás, vienen un poco más atrás. De esa fragmentación de esos indivisos, esa fragmentación en que se dio, pues, hipotecas, capellanías que se debían, censos de capellanía. Entonces llevaron a que otro hacendado o otra persona, un comerciante, una persona adinerada en ese momento pudiera tener acceso, pero seguían siendo indivisos. Ya con estas reformas que se van a dar con la República y con las nuevas leyes que se van a dar en la República, es que van a permitir entonces ahora sí la fragmentación y la delimitación de esas haciendas, ya con límites establecidos y todo. Trajeron agrimensores o topógrafos, pues, que los llamamos hoy, los trajeron para que dividieran y pusieran. Una de esas divisiones es la hacienda de Coronado. Sí, en la hacienda de Coronado hicieron la división, esto es lo suyo, esto es lo suyo, esto es lo suyo. Igualmente lo hicieron arriba en la hacienda de Lima. También se inició un pleito de comuneros, y este pleito de comuneros llevó pues a que fue nombrado el señor Roque Figueroa, una persona que fue ascendiendo poco a poco en la ciudad hasta convertirse en una persona muy importante, con propiedades, con tierras y con tiendas de comercio y con casas y casas lotes, y ascendió. Yo creo que es también un espacio de análisis y de estudio de este señor Roque Figueroa, como él mismo lo manifiesta. Yo no nací en cuna de oro, yo todo mi capital, toda mi fortuna la he hecho con esfuerzo y con trabajo. Y bien interesante, hasta logra una posición muy importante en la municipalidad, y mucha confianza también de los hacendados, que lo nombran a él como el responsable para la división, para la repartición y delimitación de las tierras en el indiviso de la Hacienda Real de Lima. Y logra también posiciones muy importantes, logra incluso mandar a estudiar a sus hijos a Bogotá, a Medellín, con capital, para que fueran a estudiar, ¿no? O sea que es una persona digna también de estudiarse cómo se dio ese proceso de ascenso social en esas condiciones en nuestra municipalidad.
como lo hizo José Coroliano Rey en Medellín, que llegó hasta construir la estación de ferrocarril en oro, que la hizo en oro. La estación de ferrocarril de Medellín la adornó en oro, que luego cuando la fueron a restaurar descubrieron eso y llegó a estudiar, y José Coroliano Rey se iba para Europa con toda su familia, incluso se llevaba a los primos, se llevaba a todo el mundo para Europa. Casi que contrataban un buque charter para irse para Europa y gastarse. Se le conoció en su momento como el burro de oro. Como el burro de oro, así se le apodó a José Coroliano Rey en Antioquia, el burro de oro. Y yo creo que Roque Figueroa en Palmira, comparándolo con José Coroliano Rey, me parece que tuvo un ascenso bien interesante y una visión de empresario. Sí. Una visión de empresario que le permitió irse posicionando y comprando tierras, y llegó a poseer más de 140 casas en la plaza, en el marco de la plaza pública. Entonces es importante también como estudiar este personaje también en la historia de nuestra ciudad. Está la hacienda Matarredonda del Boro, que les hablé, donde se desarrolló el barrio nuevo. Todavía está barrio nuevo, todavía es uno de los barrios de nuestra ciudad. Todavía quedan casas también de esa época. Está el barrio El Salado, el barrio La Trinidad, está está en las tierras de la hacienda de La Trinidad y la hacienda de San Pedro. La hacienda de La Trinidad, donde está la iglesia de La Trinidad, allí se desarrolló el otro núcleo poblacional y la calle del comercio. Y la hacienda de San Pedro, donde está la iglesia, también allí era la parroquia de la hacienda casi que cada hacienda tenía su capilla, su capilla, no parroquia, sino su capilla. Entonces, allí se desarrolló ese otro núcleo poblacional en San Pedro, en La Trinidad, y el barrio El Salado. El barrio El Salado, que desapareció. El barrio El Salado es donde hoy sería Las Delicias. Hoy sería más o menos entre La Trinidad y Las Delicias. Y el barrio El Salado, luego no sé por qué, habría que estudiar se le llamó donde está, después le digo Puebelata también, hacia allá, hacia Barrio Nuevo también, por ahí también en algunos documentos se señala como El Salado hasta allí, no puede establecer si puede hasta allí. No, es porque ahí se depositaban las aguas servidas igual que al San Juan Romero, ¿no? Que después también llevó a una preocupación porque allí iban las aguas servidas de la población. Algunos, las aguas sucias, algunos se podían hacer, hacían sus aljibes, sus pozos sépticos, pero otros sencillamente abrían sus chambas para servir las aguas. Y todavía sigue lo mismo, como la sí, en algunos del agua del bosque, por eso. Sí, por ejemplo, claro, es que desde ahí viene, no se ha podido, desde 1774 que se trató de hacer eso, no se ha podido. No se ha podido, desde 1774 se trató de canalizar y evidentemente de que el San Juan Romero se mantuviera pues como porque de ahí sacamos el agua, los habitantes de Palmira de esa época de ahí sacaban el agua para el consumo. Lo que llevó, que también lo señalo aquí en un texto, a generar muchas enfermedades que de los informes de los médicos al Consejo Municipal pude extraer cuáles eran ese tipo de enfermedades. Voy a señalar aquí rápidamente estos barrios para pasar como a esa parte de la vida cotidiana y la idiosincrasia de los palmiranos. Yo encontré un informe de una fundación muy importante sobre Palmira, donde decía que los palmiranos no teníamos idiosincrasia. Entonces, cuando yo leí eso en esa fundación, que es una fundación muy importante, y diciendo que no teníamos idiosincrasia, a mí me dio como rasquiña, y porque tenemos un proceso de formación como comunidad, como entidad territorial, no solamente los que venimos, sino los que llegan. Inmediatamente hay algo, y es de que hay una
sincronía con esa forma de ser de los palmiranos, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, otra de las familias muy interesantes dentro de este proceso es la familia Francisco y Prado, propietarios de la hacienda La Trinidad, La Cabaña, La Tigrera, y tenían a su cargo la hacienda de San Pedro, sobre cuyos terrenos se extendería el casco urbano, hacia allá, o sea, casi que se juntan el núcleo poblacional que va ascendiendo allá y los que van ascendiendo aquí y se juntan. Entonces, ¿por qué tomo la familia Francisco y Prado? Porque en sus documentos pude verificar este tipo de relaciones o esta tipología de relaciones que se dan. Primero, unos propietarios del solar y su casa de habitación dentro de esos terrenos. Propietarios del solar y la casa de habitación, es decir, eran dueños del terreno y dueños de la casa. Otra tipología que me arrojan los documentos es que son propietarios de la casa de habitación y arrendatarios del solar donde estaba construida. O sea que la familia Francisco y Prado, de los Prado, permitían que se construyera la casa allí, pero seguían siendo propietarios del suelo. Y estas personas le tenían que pagar mensualmente por el suelo. Estaban, tercer tipología que encuentro, propietarios del solar y arrendatarios de la casa de habitación. Y luego encontré que los Prados habían construido las casas y las arrendaban. Pero la persona, si era dueña del terreno, los Prados le construían la casa y entre ellos seguían pagando el alquiler de la casa. Sí, fascinante esta cosa que empieza aquí. Y la cuarta tipología es arrendatarios del solar y de la casa de habitación. O sea, que tenían que pagar por el solar y tenían que pagar por la casa de habitación. Y encontré, no lo universalicé, pues no lo tomé como una tipología, pero sí encontré que algunos tenían que pagar con especie, como eran unos lotes, unas casas lotes grandes, algunos pagaban con especies a ellos, con especies, con gallinas, con patos, con cerdos, con las hortalizas, que cultivaban y todo. Pagaban ese y otros en dinero. Entonces, figuraban en calidad de arrendatarios agregados, no lográndose establecer si los últimos recibían salario o si la diferencia era la que vivían con sus familias en la ciudad y trabajaban en las haciendas de los prados, por los que se les suministraban a cambio la vivienda. No pude establecer en los documentos. Queda esa incógnita aquí también para de pronto en otros documentos que se puedan hallar podamos establecer o se pueda establecer eso. Pero bien interesante, porque es que esto nos muestra cómo pudieron superar lo que podríamos llamar una crisis dentro de una concepción de una economía colonial que está haciendo la ruptura de esa economía colonial y está haciendo la transición hacia una economía de libre cambio o una economía dentro de las nuevas relaciones de una república. ¿Sí? Introducidos pues todas estas categorías jurídicas de esas nuevas relaciones de producción que se están generando allí. Entonces sería muy importante poder establecer como eso. Se van dando unos contratos muy importantes para retomar ahorita lo del Consejo Municipal, dentro de esa concepción que tenía ese sector de hacendados que cumplían la función de hacendados, cumplían las funciones políticas, cumplían las funciones de comerciantes y de guerreros también. Algunos eran guerreros, algunos de ellos ejercían las armas cuando había que tomar las armas, se convertían en jefes militares y también atendían sus haciendas con todas las actividades. Si tenían minas, atendían sus minas y también cumplían con estas funciones políticas administrativas que les imponía la municipalidad. Entonces, dentro de esas concepciones está la canalización del río Palmira, como se lo señalé anteriormente, que ya desde 1770 se visualizaba la necesidad de canalizar el río Palmira o el San Juan Romero, e igualmente pues ya para 1822, siendo alcalde de partido el señor José Ángel Cifuentes, don Sebastián Zorrilla, propietario de la hacienda del Guayabal, dona un terreno para la canalización del agua, y lo cito el texto porque es muy importante. Dice que
en consideración a la utilidad que resulta al pueblo de Llano Grande, poniendo el agua sobre él, o sea, de la tierra, de que se carece y por este defecto ni se puede hurtar ni destruir la multitud de hormigas que cunden el expresado poblado. Siempre nos dan, uno en los consejos de gobierno y siempre el secretario, incluso que nos inundamos porque las hormigas arrieras perforan los diques que se han hecho, que dañan los cultivos y todo, y sorprendente que tenemos esas hormigas molestándonos la vida desde 1770. Estaban los dirigentes de Palmira mucho antes, claro, desde mucho antes, pero ya dentro de este registro documental pues nos figura el problema aquí. Concede su permiso y licencia perpetuamente para que se pase dichas aguas por el terreno de su hacienda de Guayabal por parte que lo juzguen más conveniente y menos perjudicial a su misma hacienda.